Las carreteras de México guardan más que curvas peligrosas y noches interminables. En sus tramos solitarios, entre neblina, desierto y montañas, los viajeros cuentan encuentros que nadie puede explicar, voces que llaman desde un teléfono apagado, gasolineras que existen y no, luces que se pegan a los autos hasta robarles el tiempo, charros sin rostro que se sientan en el asiento del copiloto, y autobuses que llevan a pasajeros cuyo destino ya no es de este mundo. Esta noche, acompáñame a recorrer 5 relatos paranormales que han marcado a quienes se atrevieron a manejar de madrugada. Ponte cómodo, sube el volumen, y recuerda, en la carretera, nunca viaja solo. Dicen que la autopista de madrugada suena distinta, la línea discontinua late como un corazón cansado y el parabrisas se vuelve un televisor sin canal. Yo regresaba a la Ciudad de México un domingo a las 2:18 de la mañana, con un café tibio y una lista de reproducción que ya no me mantenía despierto, cuando sonó el teléfono conectado al coche. La pantalla del tablero no mostró desconocido ni un número extraño, apareció mi propio nombre, mi foto, mi número. Yo. Me reí por reflejo, pensando en un error del Bluetooth, pero la risa se rompió cuando vi, fugaz, que bajo el identificador decía ubicación, KM31. La llamada se cortó al segundo toque. ¡Qué chiste tan tonto!, murmuré, y subí el volumen. Antes del primer compás, el celular volvió a sonar. Yo. Contesté. Bueno. Interferencia primero, luego, mi voz. No parecida, la mía, con el mismo tono cansado, como si hablara desde mi garganta unos segundos en el futuro. ¿Me escuchas?, dijo. Por favor, hazme caso. Kilómetro 31, acotamiento. Puerta abierta. Motor encendido. Si pasas de largo, se repite. Si paras, escucha. No te vayas con la primera voz. La llamada cayó. Miré la señal, KM29. Tenía 2 kilómetros para decidir si me reía otra vez o le creía a una versión imposible de mí. Reduje la velocidad, más por superstición que por obediencia. Una niebla baja salió desde la cuneta, pegándose al pavimento. El auto cambió de tono, como si rodara sobre agua fría. El teléfono vibró por tercera vez. Yo. Ya casi llegas, dijo mi voz. Después de la curva verás las intermitentes. Repite conmigo, la primera voz miente. La tercera dice la verdad. A la cuarta vibración, contesta. ¿Quién eres, en serio?, pregunté. Tú, si te equivocas. Yo, si aprendes, dijo, y la línea crujió. Una señal verde apareció en la bruma, KM31. Tomé la curva despacio. La niebla se partió en dos frente a las luces y, entonces, lo vi. Un sedán gris detenido en el acotamiento, luces traseras encendidas, puerta del conductor abierta, motor vibrando. No había marcas de accidente. Me aproximé con las intermitentes prendidas, estacionando atrás. Salí del coche. El aire heló la piel como si hubiera subido 100 metros de altitud. Toqué el marco de la puerta del sedán, tibio. Nadie adentro. En el asiento, un teléfono idéntico al mío mostraba llamada fallida con mi número repetido varias veces. Tragué saliva. ¿Hay alguien?, grité hacia el monte. Mi propio celular habló antes que el viento. Voces, 3, montadas una sobre otra, como estaciones mal sintonizadas. Todas eran yo, pero la primera susurraba con pánico. No te detengas. No es real. Vete. Vete ya. La segunda tenía urgencia. Ayuda. Escucha bien. Alguien está abajo. No bajes sin escuchar.
La tercera llegó después, más tranquila, como cuando comprendes un rompecabezas. Haz caso. Apaga el sedán y espera. Cuando caminen, no mires las caras. Recordé lo que me habían dicho, la primera miente. Apagué el motor del sedán, el silencio dejó oír insectos, agua lejana, un roce que venía de la barranca como si dedos largos rasparan la tierra. Subí el volumen del teléfono. La niebla se acomodó entre los dos autos como algodón mojado. ¿Quién está abajo?, pregunté. La segunda voz respondió, sin aliento. Ella pide que bajen su cuerpo. No lo hagas. Eso es la trampa. La primera sollozó. No te detengas, por favor, te lo suplico. Es un asalto, una emboscada. Arráncate. La tercera, en cambio, solo dijo. Escucha hasta la cuarta vibración. Mi celular vibró una vez. Apreté el aparato contra el pecho, buscando valor en la presión. Miré al borde, barro oscuro, pasto aplastado, brillo de metal más abajo. El frío subía de la barranca como si respirara. Di un paso atrás. El sedán lanzó un suspiro del escape, último aliento del combustible en la tubería. No bajes, dijo una voz justo detrás de mi oreja, aliento de agua. No haga su parte. Me volví, no había nadie. El teléfono vibró por segunda vez. El arrastre subió 1 metro. Algo, no pies, golpeaba con cuidado la raíz de un árbol, tanteando. El miedo es una cosa sencilla cuando te llega de frente, aquel venía de todas partes a la vez, y por eso parecía razonable obedecer reglas extrañas. ¿Qué hago?, pregunté, temblando. Dime rápido. Deja los 2 coches encendidos y puertas abiertas, dijo la tercera voz. Sube al tuyo y avanza sin mirar al asiento del copiloto. Cuando el marcador diga 32, apaga el Bluetooth. A la cuarta vibración, contesta. No antes. La tercera es la que quiere que vivas. ¿Y si no? La semana se reinicia. A las 2:18 despiertas sintiendo que manejaste toda la noche sin avanzar. Y regresas aquí, otra vez. Algunos ya no han salido, dijo, y me pareció escuchar gente respirando detrás. No seas manos para nadie hoy. Tragué metal. Subí al sedán, lo encendí y dejé la puerta abierta. Fui a mi coche, repliqué el gesto. 2 corazones mecánicos palpitaron a destiempo. El arrastre se detuvo, atento. El teléfono vibró una tercera vez. Puse primera, avancé. No mires, me dije. No mires. La niebla se metió por la ventanilla entreabierta como vapor de baño. La autopista se estiró hacia un punto oscuro. Mi espejo mostró, un instante, que alguien cerraba la puerta del sedán con suavidad. El teléfono vibró por 4ª vez. Contesté. Bien, dijo mi voz, y ya no había interferencia. Cuando veas el 32, apaga Bluetooth. Te van a hablar por tu nombre desde el asiento vacío. No contestes. No voltees. Sigue. ¿Por qué mi nombre?, pregunté, apretando el volante. Porque te han visto muchas veces. Porque aprendieron a decirlo como lo decía tu madre cuando estaba enojada. No les prestes tu atención. Eso es lo que toman, explicó. El letrero apareció, KM32. Lo pasé, apagué el Bluetooth. La música murió. A la derecha, a la altura de mi mejilla, alguien dijo mi nombre completo con voz de mujer joven. Luego lo dijeron otros, un profesor de secundaria, un primo muerto en una curva, la chica de la foto que guardo por costumbre. Cada timbre era exacto.
Cerré los dientes y seguí. El aire se volvió normal, sin olor a agua vieja. Detrás de mí, la niebla quedó en un recodo. ¿Ya está?, susurré. Por esta noche, dijo mi voz. Llega a la caseta, párate un minuto, respira. No regreses por nada. Te van a tentar con olvidaste tal cosa. No es tuya. Lo hice. En la caseta, el guardia me entregó el cambio con una somnolencia que pareció sagrada. Aparqué, dejé el motor encendido, respiré. El teléfono, ya sin conexión al coche, vibró con un mensaje sin remitente: gracias por no bajar. No supe si llorar o reír. Me quedé mirando la pantalla hasta que la notificación se desvaneció como si nunca hubiera estado. ¿Quién era ella?, pregunté, antes de que mi otro yo colgara. Alguien que no se fue bien, respondió. La carretera deja pegados a los que no se despiden. Piden manos para bajar lo que pesa, pero esas manos se quedan. No vamos a hacer esas manos, ¿de acuerdo? La línea quedó muda. Apoyé la frente en el volante. Me di cuenta, entonces, de que el miedo no era lo peor era la certeza de que, detrás de la curva, el sedán volvería a aparecer igual para otro que no supiera contar hasta 4. Llegué a la ciudad con ese pensamiento mordiéndome el cuello. Los puestos de tamales abrían, el cielo dudaba entre azul y plomo. Aparqué frente a mi edificio. Apagué el motor, el mundo quedó en silencio. El teléfono vibró una última vez. No era llamada. Era una foto, desde la autopista, detrás de mi coche, con el sedán gris a lo lejos. Yo al volante. Nadie a mi lado. Y, en el borde de la imagen, la puerta del sedán cerrándose sola. La guardé. La borré. La volví a guardar. Lo cuento aquí para no soñarlo cada domingo. Por si alguna noche tú también cruzas por ahí. Si escuchas tu nombre desde el asiento vacío, no voltees. Si te llama tu propio número, no contestes hasta la 4ª vibración. Y si ves un sedán con la puerta abierta en el kilómetro 31, recuerda, la primera voz miente. La tercera, a veces, quiere que llegues a casa. Si estas historias te helaron la sangre, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos relatos paranormales. Déjame en los comentarios cuál fue la historia que más te estremeció y si alguna vez has vivido algo parecido en la carretera. Tu experiencia podría convertirse en la próxima narración del canal. Recuerda, compartir este video ayuda a que más personas descubran que, en la oscuridad de la noche, los caminos nunca están tan vacíos como parecen. A veces, en la carretera del desierto, las luces parecen más reales que el día. Lo aprendimos la noche en que el marcador de combustible empezó a parpadear como un ojo cansado. Íbamos por la Federal 2, de Hermosillo hacia Sonoita, con el aire al mínimo para ahorrar gasolina y la radio en AM porque la FM se deshacía en la nada. Eran las 2:29 de la mañana y la cinta negra se sentía eterna. A la izquierda, mezquites y nopales como raspones. A la derecha, un lomo de arena que brillaba sin sol. Nos queda un cuarto, dijo Valeria, golpeando el tablero con la uña. Si no aparece una estación pronto, dormimos con Coyote. Falta poco para el poblado, mentí. En el horizonte, un rectángulo de luz se formó como aparición, verde aguado, temblor de neón. Creció con cada kilómetro hasta volverse indiscutible, una gasolinera. No de las modernas, esta parecía de foto vieja, marquesina cuadrada, 2 bombas con rodillos, caseta de aluminio, letras despintadas, Servicio Hernández. A un lado, un perro bayo dormido enroscado junto a un poste. Te dije, respiré. Nos salvamos.
Nos detuvimos. El medidor mecánico esperaba en ceros. Grité un hola y de la caseta salió un señor flaco, camisa abotonada hasta el cuello, gorra sin logo, ojos claros. Caminó sin prisa, dueño de cada grieta del concreto. Buenas, jóvenes, dijo. ¿Lleno? Sí, por favor. Magna. Introdujo la manguera. El medidor rodó hacia atrás un instante antes de avanzar, como si recordara. El sonido del combustible fue raro, parejo, distinto. Sentí una vibración leve bajo las suelas. ¿Vienen de Hermosillo?, preguntó. Ajá, respondió Valeria. La última estación estaba cerrada. Estas no cierran, dijo. No mientras haya carretera. Pero si siguen, no le hagan caso a los niños que juegan más adelante. Aunque parpadeen las luces, no se detengan. Nos miramos. Nadie quiso preguntar qué niños a esa hora. ¿Acepta tarjeta? Cambié de tema. A veces falla. Si traen efectivo, mejor. Si no, les doy nota y me pagan después. Todos regresan. La bomba chascó. Golpeó el medidor con los nudillos. Los números quedaron en cifras que no veía desde niño, 6.14 por litro. Valeria rió, pensando que era adorno vintage. Qué bonito medidor, dijo. Como de película. El hombre arrancó una hoja de libreta Servicio Hernández y escribió, litros, total, firma que podía leerse Hernández si uno quería. Luego miró mis manos. ¿Traen cambio? Monedas, si se puede. Le di un billete. Negó, amable. Moneda del 2003, si traen. Es capricho mío. Rebusqué. Encontré un peso con centro dorado, fecha 2003. La sostuvo como quien escucha. Sonrió. Perfecto. Pasen por café. No tarden, a veces se corta la luz. Adentro olía a pinol y madera mojada. Un radio viejo sonaba entre estática y, de pronto, como te voy a olvidar se colaba como recuerdo. En la pared, un calendario de septiembre de 2003, con el día 18 marcado en rojo. ¿Por qué está marcado?, preguntó Valeria. Porque así vino, dijo el señor, sirviendo 2 vasos. Ese día se nos fue la luz mucho. Es mal día para quedarse. El café sabía correcto pero dejaba regusto a hierro. En un exhibidor, mazapanes con envoltorio desteñido y chicles motita. Abrí uno, no se desmoronó hasta que lo mordí, obediente. Sigan, dijo el hombre, como respondiendo a lo que no habíamos dicho. Y si ven que las luces cambian de color, ustedes no parpadeen. Quien parpadea primero pierde. Al volver al coche, el tanque marcaba lleno. El perro levantó la cabeza y volvió a dormir. Le pagué, me devolvió monedas nuevecitas, todas 2003. El tablero se iluminó con un tono amarillento. La aguja se clavó en el tope. La dirección, más suave, como si el camino se inclinara a favor. A los 2 kilómetros, lo anunciado, 2 puntitos de luz saltando en la orilla. Luego 4. Bajitos, como de niños con linterna. No eran blancas, tenían verde de tubo y azul de hospital. Nos seguían, jugando. No los mires, susurró Valeria. Una luz se pegó a mi ventana y dibujó una cara redonda con su halo. Cuando iba a formar ojos, parpadeé. La luz parpadeó al mismo tiempo y se apagó, dejándome una ausencia justo detrás del párpado. Apreté el acelerador. Las otras se quedaron atrás, sonando como moscos en el vidrio. Minuto después, solo carretera. Me reí, ligero. Valeria no.
Miró el retrovisor y dijo, helada, que no se refletía nada, solo la luna flotando en negro, como si el espejo hubiera olvidado el mundo. No veas, dije. La radio regresó. Un locutor dijo la hora, 2:31. El tablero, 2:31. El celular de Valeria, 2:31. No podía ser, habíamos estado al menos media hora en la estación. Nos callamos, cada quien apretando su versión del tiempo. El resto fue raramente fácil, baches que no existían, tránsito dócil. Llegamos a Sonoita temprano, según los relojes, y dormimos como si nos hubieran desenchufado. Al desayuno, en una fonda, conté la anécdota con ánimo de gracia. Cuando dije Servicio Hernández, el dueño dejó el cucharón. ¿Dónde vieron eso?, preguntó, serio. Como a 50 kilómetros. Marquesina cuadrada, bombas viejitas, café raro. El señor se santiguó. La mesera dejó el jugo a medias. Esa gasolinera explotó en 2003, dijo, bajo. Un jueves 18. Un vehículo chocó con las bombas. Murieron 3, el dueño, su hijo y un viajero. La quitaron. Quedó la plancha y 2 postes. Ahora solo hay una cruz con listones verdes. No hay nada ahí, joven. Nada. Valeria y yo nos miramos. Saqué la nota. Papel amarillento, logo, litros y total irrisorios, firma de garabato. El dueño la tocó como estampita. No la cargue, dijo. Déjela en la cruz de la orilla. Dicen que si te dan nota, ya contaste para alguien. ¿Para quién? Para quien no llegó, o para quien evita que otro no llegue. Pagamos sin hambre. Salimos al sol crudo. Al subir al coche, la aguja seguía en tope. Por paz mental, regresamos. A mediodía encontramos la plancha. Losa hendida, 2 postes oxidados con cables muertos, y la cruz con 3 nombres, listones verdes y flores secas. Ninguna caseta, ni bombas, ni perro. El viento sonaba a arroz. Valeria levantó de una grieta un mosaico con el logo Pemex antiguo y una calcomanía pálida, revisado 2003. Miré el reloj, 12:18. El aire, de pronto, frío, como si una puerta se cerrara en la sombra. Dejé la nota a los pies de la cruz. Me punzó el dedo. Sangre con sabor a café. De regreso, la aguja, que no se movió en toda la mañana, vibró y cayó a 3/4. Media hora después, a la mitad. El motor, normal, pero el interior olía a plástico quemado. Abrimos ventanas. En el horizonte, espejismos bailando. Esa tarde, ya en la playa con un amigo, escuché otra versión. Mi tío jura que esa estación lo salvó, dijo, pelando un camarón. Llegó seco. Un señor de ojos raros le llenó con una manguera más chica. No te detengas si ves gente, le dijo. Más adelante vio sombras que hacían señas. No paró. Cuando llegó, se supo que habían asaltado a otro. Mi tío decía, allá no venden gasolina. Venden tiempo. Sonaba bonito, pero daba frío. En la noche, la aguja siguió bajando a su ritmo extraño, no al del carro sino al de una paciencia vieja. Decidimos volver al tramo por pura terquedad. A las 2:10 de la mañana tomamos la carretera. A las 2:31, el tablero parpadeó, la radio murió, el aire se volvió de bodega. La plancha brilló de nuevo con neón verdoso. La marquesina, entera. El letrero despintado. Las bombas listas. El perro bayo incorporándose. La caseta encendiendo su amarilla. No entres, dijo Valeria. Solo miramos, dije,
ya girando. Entrar fue como meter la mano en agua fría. El concreto, helado. El señor salió, la misma camisa, la misma gorra, la misma parsimonia. Les dije que todos regresan, sonrió. ¿Se les acabó la nota? La dejamos en la cruz, dije. Asintió, satisfecho. ¿Y por qué vuelven? Para darle las gracias, dijo Valeria. Y para entender. El zumbido de las lámparas hizo coro. ¿Usted está aquí?, preguntó ella. Estamos mientras nos recuerdan, dijo. Mientras la carretera nos tenga. Al amanecer, sombra. Cuando alguien necesita no llegar, somos luz. Ustedes ya no necesitan. Ya llegaron donde debían. Pero nos llenó, dije. Sin eso nos quedábamos. Yo no vendo gasolina, dijo, casi tierno. Vendo tiempo. Ustedes pagaron con una moneda de 2003. Les di 36 minutos. Los usaron bien. Miré el reloj, 2:31. Un frío subió por la nuca. ¿Y los niños?, pregunté. No son, dijo. Son piezas de recuerdos. Si los miran, se quedan a jugar y la noche no acaba. Ustedes ya jugaron. Quise preguntarle por el jueves de la explosión, por su nombre. No hizo falta. Mi padre se llamaba como yo, dijo. Y el jueves no ha terminado para algunos. Para otros, ese día tapó huecos. No llenen huecos ajenos con su tiempo. El perro se puso de pie. La lámpara titiló. Un motor lejano rumoró. Sigan, añadió. Si las luces cambian, no parpadeen ustedes. Déjenlas parpadear. Y no miren el espejo es de ellos. Arranqué. La aguja subió apenas, por cortesía, luego se quedó. Al tomar la salida vi al señor levantar la moneda de 2003 y dejarla sobre la caja registradora, cerrando trato invisible. Las luces jugaron, ahora como parpadeos de cámara. Aguanté pestañas hasta llorar. Valeria contó en voz alta para que el tiempo no se doblara. El horizonte tragó el verde neón, la radio regresó con bachata favorita de nadie. El reloj marcó 3:07. Volvimos a la ciudad días después. Cada estación moderna me recordó el café con sabor a madera y el calendario con jueves marcado. Dejé la nota en la cruz, pero una moneda de 2003 apareció en la bocina del coche. Está raspada, con borde de hollín. A veces la toco y se siente tibia, como si alguien la sostuviera del otro lado. Cuento esto porque las gasolineras saben confundirse, una luz de más, una cara en el vidrio, una canción fuera de época. Si van por esa carretera y ven, cerca de medianoche, un rectángulo de luz demasiado quieto, no se dejen llevar por la nostalgia. Si entran, paguen con cambio viejo. Si les ofrecen café, tómenlo aunque sepa a madera. Si les piden que no parpadeen, aguanten. Y si al salir el espejo no devuelve la carretera, sigan adelante sin mirar su propio rostro. La gasolina de los vivos te lleva a donde vas. La de ellos te lleva a donde no debes llegar. Ustedes deciden de cuál llenar el tanque. Dicen que el tramo entre Puebla y Orizaba, a la hora en que los tráileres se han ido a dormir y las casetas bostezan, se queda vacío de una forma que no es del mundo. Es vacío como cuando alguien te cuelga sin despedirse, el silencio no termina, nomás se queda haciendo eco. Esa noche éramos 4 en un coche pequeño, Mariana al volante, mi hermana Leti atrás con una cobija floreada, Óscar a mi lado jugando con el GPS, y yo, Diego, cuidando que Mariana no cabeceara. Habíamos salido de Puebla a la 1:10 de la mañana, con café tibio y una bolsa de pan que ya olía a madrugada.
Si me duermo, me pellizcan, dijo Mariana. Las curvas de Maltrata no perdonan sueño. Busqué en AM algo que nos espantara la flojera. Entre estática, una voz hablaba de apariciones en carretera, nos reímos para sentirnos valientes. El tablero marcaba una 51 cuando un par de luces nos alcanzó por la izquierda, arrastrando una cola fina como de cometa. No eran faros, porque venían alto. Tampoco eran estrellas fugaces. Iban a nuestro ritmo, como si nos midieran. Deben ser drones, dijo Oscar. No hacen ruido, murmuré. Las luces, 2, bajaron hasta quedar a 1 metro del parabrisas. Eran del tamaño de un balón pequeño, blancas con un halo amarillento. Letty se destapó solo para verlas. No les hagas luces, pidió, apretando la cobija. No les gusta. ¿A quiénes? Preguntó Mariana, con una risa que no le salió. A las que siguen coches, dijo Letty. Mi abuela contaba que aquí a veces te salen luces que no son del cielo ni de nadie. Si les haces caso, te acompañan. Si las ignoras, se aburren. Como niños, pero viejos. Quise bromear, pero en ese instante el coche se apagó. No el motor, todo. La música murió, el tablero quedó negro, los faros bajaron a un respiro y luego subieron solos, como si alguien hubiera soplado la electricidad. Mariana apretó el volante, el coche siguió avanzando por pura inercia. Las luces flotaron frente a nosotros. En su centro se asomó algo como una pupila, pero era solo una mancha girando. No frenes, dije. Déjala rodar. Oscar golpeó el tablero con 2 dedos, supersticioso. El coche tosió y revivió. Las luces se pegaron a los espejos como ojos de gato sin gato. Hazles cambio de luces, sugirió Oscar, más por nervios que por maldad. Mariana lo hizo. Las esferas respondieron con un parpadeo intenso, casi dolía. Letty se cubrió la cara. Entonces una atravesó el cofre. No golpeó ni sonó, lo cruzó como si el metal fuera agua. El motor perdió fuerza y volvió en un zarpazo. Un olor a ozono llenó la cabina. No las mires fijo, dijo Letty. Se pegan a los ojos. Bajé el parasol para recortar su brillo. La autopista 150D estaba sola, el asfalto brillaba como piel tensa. Por la derecha apareció el anuncio del descenso, Cumbres de Maltrata. La noche ahí es más honda. Las luces se separaron y subieron. Mira el espejo, dijo Oscar. Me negué. Él no. Luego, se quedó callado. Tenía los ojos vidriosos, fijos en el retrovisor como si una película solo para él ocurriera ahí. Oscar, llamé. No veas atrás. Ya viene, susurró. Mira, trae las manos llenas. No quise mirar. En el lateral, sin embargo, vi el borde de luz y la silueta de nuestro coche recortada. Adentro, por un segundo, me pareció ver sombras sentadas donde no había nadie. Cerré el espejo con un manotazo. No los nombres, dijo Letty, pequeña dentro de la cobija. Si los nombras, se quedan. Tomamos la primera curva pronunciada. Las luces se adelantaron como si conocieran la carretera mejor que nosotros. Mariana, que ha hecho ese trayecto 1000 veces, no perdió el trazo. El motor zumbaba con un tono que no era suyo. La aguja marcaba 80, pero se sentía como 40. El tiempo se había estirado. En Nogales hay una gasolinera, dije. Si llegamos, paramos. No paremos, Letty habló con una firmeza que no le conocía. Si te detienes, piden que las lleves. ¿Quién te dijo eso? Preguntó Mariana. Una señora en el mercado,
respondió. Dijo que aquí, entre Puebla y Orizaba, las luces no siempre son del cielo, que también son de la gente. Que cuando alguien se va mal, se queda siendo luz porque es lo único que le queda, y andan buscando a quien pegarse para terminar el camino. Si te paras, se suben. Si sigues, ellas deciden. La siguiente curva nos mostró un punto estático adelante, un coche detenido en el acotamiento, intermitentes encendidas como pestañeos desesperados. Un hombre flaco hacía señas con ambos brazos. Mariana aflojó el acelerador por reflejo. Las esferas se alargaron frente a nosotros y bajaron su brillo, casi transparentes, como sosteniendo el aire. No, dijo Leti. No es él. No se mueven los pies de la sombra. Miré. El hombre ondeaba los brazos, pero sus piernas estaban pegadas al asfalto, inmóviles. Al pasarlo, el rostro cambió, como máscara sobre máscara. Un instante, tuvo la cara de mi padre. Mariana apretó el volante. Pasamos. La radio estalló en estática y luego, limpia, se oyó un sollozo. No era de la radio. Venía del cofre. El coche lloró, o eso creímos, y luego el parabrisas se empañó desde afuera con una mano dibujada en vapor, 5 dedos que se arrastraron hacia arriba. Llévenme, formó torpemente. Reza, sugirió Leti. Lo que sea. Yo, que solo rezo en temblores, empecé un Padre Nuestro que Leti me corrigió entre sollozos. Óscar, aún pegado al espejo, golpeó con los dedos la puerta, marcando un ritmo de cumbia. Mariana, con voz baja, cantó Caminos de Michoacán, cosa de mi papá. La música torpe llenó el carro como humo que espanta moscos. Algo cambió. Las luces se retrajeron un poco, como animales indecisos. En una recta breve, vimos a lo lejos el parpadeo de una patrulla estatal. Mariana soltó aire. Vamos a parar, dije. 2 minutos. Nos arrimamos. El oficial joven, ojos de desvelo, nos escuchó sin reírse. Miró el parabrisas, donde Llévenme se desvanecía. Sí, dijo, y se persignó. Yo también las vi ayer. Si se arriman, no apaguen las luces del coche. No dejen de moverse. Si se suben, no volteen. Lleguen hasta la caseta de Fortín, ahí ya no pasan. Hizo una pausa. Si escuchan que les hablan por su nombre, no contesten. No es para ustedes. ¿Qué son? Preguntó Óscar. El oficial se tomó un segundo. Hay gente que se fue en estas curvas sin querer, o porque alguien quiso. Y hay cosas que se fueron sin cuerpo. La carretera no sabe qué hacer con eso. A veces, se hace luz. No las ayuden a llegar. Nos miró con ternura cansada. No les toca con ustedes. Nos dio una palmadita en el techo, gesto de ánimo. La patrulla se quedó como faro chiquito. Nos fuimos. Las luces regresaron, obedientes. Jugaron con la sombra de nuestro coche en la pared de roca. A la altura de un letrero que advertía caída de rocas, hicieron algo nuevo, se separaron en bolitas más chicas, 4, luego 8. 2 se pegaron a mi ventana, 2 a la de Óscar, 2 a los espejos, 2 al borde del cofre. Todo olía a electricidad y agua vieja. ¿Y si apagamos el Bluetooth?, propuso Mariana. Apágalo todo menos el coche, dije. El interior quedó sin música, sin voces. Solo el zumbido del motor y nuestras respiraciones. Entonces, desde afuera, se oyó nuestro nombre, el de cada uno, dicho como lo diría a alguien querido. A mí me dijeron Diego con la voz de mi hermana cuando éramos niños, a Mariana le dijeron Mana como su mamá, a Óscar lo llamaron como su abuelo,
A Leti le dijeron Leticia con el tono de mi papá el día que la vio en su graduación. No contesten, dije, y mordí la lengua para no decir ya voy. En la curva larga donde el viento siempre pega, con malla metálica en la barranca, las luces se arrimaron tanto que el interior se volvió crepuscular. Vi, por un segundo, una cara en el vidrio, la mía de niño, perdida en el tianguis. Quise darle la mano. Cerré los puños hasta que dolió. Falta poco, dijo Mariana, hablándole a la carretera. Fortín está cerca. No sé si fue la frase o el destino, pero las luces se enojaron. Subieron de brillo. El mundo se volvió leche hirviendo. El coche chilló. Sentí que alguien invisible se sentaba en mis piernas. Leti gritó un no, que sonó a orden. Y entonces pasó, por el parabrisas, sin romperlo, se asomó la figura de una niña recortada por luz, apenas un contorno, ojos grandes de dibujo. No me miró a mí. Miró a Leti, como reconociéndola. ¿Me llevas?, preguntó. No movió la boca, la pregunta fue limpia en nuestras cabezas. Leti apretó la cobija. No, dijo, con voz quebrada. No te toca a mí. No es mi camino. La niña, la luz, bajó la cabeza. Y con ella, las esferas casi se apagaron. No del todo. Una subió al techo y dejó una estela que olía a agua sucia. Otra se quedó pegada al vidrio, dejando una marca fría que se sentía desde adentro. El resto flotó, indecisa. Cruzar el túnel de Nogales fue como salir del agua. Las luces no entraron, se quedaron afuera, vibrando. Adentro, escuchamos el eco del motor. Salimos y, por primera vez en una hora que fue 20 minutos y también 3 vidas, vimos coches, 2 compactos, un autobús, un taxi. La carretera se volvió normal, como cuando te despiertas y te acuerdas que hay escuela. Las luces, detrás, se hicieron pequeñas. No desaparecieron, flotaban a la distancia como 2 luciérnagas que no se atreven a la ciudad. En el letrero de Caseta Fortín, Mariana bajó el vidrio para respirar algo que no fuera ozono. El cobrador nos vio pálidos. ¿Los agarraron las luces?, preguntó, como quien pregunta si los agarró la lluvia. Sí, dije. ¿Pasan diario? Depende, respondió, extendiendo la mano. A veces se juntan cuando hay accidente. A veces siguen a uno porque sí. Si traen algo prendido que no es del coche, lo apagan y ya. O rezan. O cantan. Lo que sea que les recuerde que están vivos. Nos dio el cambio. Tenía un escapulario pegado con cinta a la ventana, divina providencia. Leti nos pidió quedarnos un minuto junto a unos conos. Bajamos. El frío del valle mordía los tobillos. A lo lejos, más allá de la caseta, un par de luces jugaban sobre el campo, como buscando a alguien que se saliera de la fila. No las seguimos con la vista. A las luces no hay que darles historias. Llegamos a Orizaba a las 3:12, según el reloj del coche. Mi celular decía 2:19. El de Mariana, 2:19. El de Leti, sin batería, resucitó a 2:19 y murió de nuevo. Los tiempos a veces no se ponen de acuerdo cuando las luces se meten en la cuenta. Estacionamos frente a la casa de mi mamá. Apagamos los faros. El mundo tardó en volverse noche normal. Leti se durmió en 2 segundos, como niña que vuelve del parque. Oscar se metió a bañar sin hablar. Mariana y yo nos quedamos en la banqueta, sin ganas de entrar. ¿Crees que alguien las haya llevado?, preguntó. Hoy no nosotros, dije. Y espero que nadie más. A mediodía llevé el coche a lavar.
En el parabrisas no se quitaba la mancha donde estuvo escrita la palabra. No se leía ya. Solo líneas como rutas que se juntan y se separan. Esa noche busqué historias del tramo, foros, videos borrosos, relatos iguales al nuestro. Cerré el teléfono. Me prometí no volver a viajar de madrugada, no por miedo a las luces, sino a la tentación de responderles. Cuento esto para que, si alguna vez te toca el tramo vacío entre Puebla y Orizaba a la hora en que las voces de la radio suenan más cerca, sepas qué hacer si dos luces te toman cariño. No frenes, no mires fijo, no contestes si te llaman por tu nombre. No olvides que hay cosas que son luz porque se quedaron sin otra forma. Y si te piden que las lleves, responde como Leti respondió, que no te toca. No todo lo que está en camino va contigo. Si llegas a Fortín, tómate un minuto, agarra aire, recuerda un chiste. Deja que tus ojos vuelvan a aprender la oscuridad sin truco. Y cuando apagues el motor ya en casa, antes de tocar el celular, mírate las manos, si están frías como vidrio, caliéntalas. No vaya a ser que, sin querer, te trajiste una luz en la palma. Dicen que la carretera a Real de 14 no es una línea, es una memoria. Quien se mete de madrugada por el desierto de Wirikuta, con el estómago vacío y la mente llena de planes, termina recordando cosas que nunca vivió. Yo iba solo, con la cámara y la promesa de tomar el amanecer desde el panteón, como en una postal vieja. Salí de Matehuala a las 12:41 de la mañana, el aire apenas, la chamarra en las piernas y un termo de café que sabía a lata. La radio en AM cazaba guapangos rotos y, de vez en cuando, el silbido de la nada. Los mezquites, parados como viejos viendo pasar la noche, alargaban dedos de sombra sobre el asfalto. A la altura de Cedral, un remolino de polvo cruzó como perro apurado. Pasé 2 altares con botellas, flores de plástico y estampitas de San Judas. El tablero marcaba una 18 cuando vi la figura. No hizo señales. No movió un músculo. Estaba parado en la orilla del camino, mirando el borde de mi faro derecho como quien mira al agua para saber si hay peces. Sombrero negro de ala amplia, zarape rayado, pantalón ajustado, botas con espuelas que tintinearon sin movimiento. Pensé seguir, porque así te enseñan, en carretera de noche, no parás. Lo rebasé, y quise confirmarlo por el espejo. El retrovisor me devolvió solo asfalto. La figura no estaba. El vacío me jaló del pecho. Frené unos metros y puse intermitentes. Dejé la puerta del copiloto medio abierta, como quien invita y no. El aire entró con olor a polvo que guarda secretos. Si va a Real, dije, lo acerco al túnel. La puerta se cerró sin golpe. El asiento se hundió, el peso justo de un hombre. No volteé. Hay reglas que la piel aprende, no mirar directo, no preguntar nombres, no ofrecer mano primero. El zarape rozó la palanca, escuché, por fin, el tintineo mínimo de una espuela. Hasta donde llegue, dijo una voz que no venía de una boca, sino de la tela. Yo le digo por dónde, si quiere llegar. No era voz de viejo ni de joven. Era voz con eco. Avancé. La luz del tablero viró a un verde pálido, como de miscelánea abierta a medias. ¿Vive allá?, pregunté, porque el silencio empezaba a dibujar cosas en el vidrio. Vivo donde me recuerdan, dijo. Y a veces me recuerdan en el camino. El retrovisor quiso buscar su cara. Lo bajé con la mano. Por la ventila, un frío distinto entró como quien pide permiso. No era aliento. Era el frío de cuando alguien está por decir tu nombre y el mundo decide si se lo permite. Apareció la primera cruz de concreto, con listones desteñidos que parecían lenguas cansadas.
El zarape habló sin moverse. Aquí toque el claxon 3 veces, dijo. No más, no menos. ¿Para qué? Para que sepan qué pasa con alguien. Toqué. El eco fue más hondo de lo normal, como si rebotara en un cuarto grande. La camioneta se alivianó. La radio enganchó un guapango que mi abuelo cantaba cuando barría el patio. Mi copiloto tarareó sin boca. El tintineo acompañó. El entronque al camino empedrado apareció como una cicatriz clara. La camioneta tembló como caballo nervioso. A la izquierda, 2 perros se levantaron con desgano. A la derecha, el cerro parecía más cerca. El zarape se inclinó hacia mí. La curiosidad me ganó medio grado de cuello. No vi ojos. No vi boca. No vi nariz. La sombra era lisa, como tela tensada sobre una calavera sin huecos. Un vértigo chiquito me hizo sentir que mi nombre se deshilachaba por las orillas. No voltee otra vez, dijo la voz, firme. Cuando a uno lo miran desde el vacío, uno empieza a olvidarse por los bordes. Afuera, el aire cambió, fragancia leve a nardo y vela apagada. Un letrero de madera decía túnel de Ogarrio, toque claxon. Abajo, con pintura vieja, un carril. 3 veces, pidió el zarape. Y espere a que contesten. Obedecí. Mis trompetas sonaron en la madrugada. Al fondo del túnel contestaron 3 golpes secos, como metal golpeado con piedra. Una lámpara amarilla colgaba a un lado de la caseta. No había nadie cobrando. No ponga las altas, dijo la voz. Déjeme hablarles. Entramos. El empedrado martilló las llantas. Las paredes sudaban agua de cueva. El aire sabía a aceite viejo y a vela de capilla. Mis faros cortaron lo justo, delante, sombras pegadas a la pared se movían como si mucha gente caminara hacia nosotros. No había nadie. Solo el hábito de pasar. Si el motor reza, dijo el zarape, déjelo rezar. El motor tosió y se acomodó en un ronroneo bajo. La radio, caprichosa, soltó 2 risas y un aplauso de programa viejo. A mitad del túnel, la voz dijo: aquí se me cayó algo. ¿Qué? Una espuela. Sin el par, los pasos no suenan donde deben sonar. No me pida que me baje, alcancé a decir. No se baje, concedió. Solo deténgase un suspiro. Yo me asomo. No me mire cuando busco. Frené lo justo. El eco nos abrazó. Sentí el zarape pasar por la rendija como humo frío. Un roce de metal contra piedra y volvió a acomodarse. Algo pequeño chocó con su gemelo en una música mínima. Gracias, dijo, con alivio humano. Aceleré. Un par de sombras nos acompañó por dentro del muro, como si alguien corriera a nuestro paso con la mano pegada a la piedra. Me mordí la lengua, el sabor a sangre me recordó que estaba vivo. Salimos de la boca del túnel. Afuera, el aire era cristal con polen. Todavía era noche, pero el cielo ya ensayaba el azul. Lo bajo donde está el puente seco, dije. De ahí al pueblo es recto. Ahí está bien, aceptó. Y en la subida, no haga caso de la camioneta blanca. ¿Cuál? La que no trae placas ni respira por los escapes. Va a querer que usted le ceda el paso y luego se le mete por el lado. No la vea. No le hable. Déjela sola. Ella viene de atrás, pero atrás de ella hace mucho que no hay camino. Llegamos al puente seco, 2 muretes y el cauce vacío de un arroyo que ya no se acuerda de llover. Me orillé. El asiento recuperó su forma con el crujido de los cojines. Miré hacia abajo.
En el asiento del copiloto estaba el sombrero negro con cinta de plata gastada, las espuelas brillando humildes bajo el zarape. El zorroaque respiró una vez y se deshiló en el aire, como si la noche lo chupara de vuelta. El sombrero se inclinó solo, cortesía de despedida, y quedó quieto. ¿Cómo se llama?, pregunté al aire. La voz respondió desde ninguna parte: Cortés. Como usted me recuerde. Así me llamo. La subida a Real de 14 es una prueba de paciencia. La camioneta trepaba, obstinada. En la primera curva, todo normal. En la segunda, donde el cerro se te arrima al hombro, vi la luz venir por el espejo. Rápida. Demasiado para ese camino. Una pickup sin placas, limpia como cuchillo, vidrios más negros que la madrugada, se pegó a mi defensa trasera con hambre vieja. No te voy a ceder, dije en voz baja, con el tono del zarape. La pickup intentó meterse por la izquierda donde no había espacio. En ese movimiento, algo cambió en el espejo. Dejó de devolver el flanco del intruso y mostró el interior de mi cabina. En el asiento del copiloto vi, por un latido, a un charro sentado muy erguido, manos sobre las rodillas, zarape acomodado con dignidad, sin rostro. No era mi asiento, era el mismo en un lugar a un costado de la realidad. El borde del sombrero rozaba una luz que no era de aquí. El espejo volvió a ser espejo. La pickup me rebasó atravesando medio coche, como si yo fuera niebla. El vidrio lateral crujió como con granizo fino. Mis manos querían tocar el claxon. Me aguanté. Apreté la quijada. Sentí que una esquina de mi nombre se soltaba y tuve que repetirlo en silencio para que regresara. La camioneta blanca se cerró adelante para obligarme a frenar. Yo no frené. El motor rezó otra vez. Por un momento, el mundo fue solo el delantero, el empedrado y mi terquedad. No sé si porque la noche ya había gastado sus trucos o porque el asiento del copiloto estaba ocupado en otro lado, la pickup se abrió hacia el talud, dudó como los animales cuando ven su reflejo, y se perdió por un desvío imposible, uno que solo existía si uno lo miraba fijo. Yo miré mis nudillos. Conté, con la lengua pegada al paladar, las sílabas de Hogar Río para no mirar. Cuando quise darme cuenta, el pueblo estaba a la vista, la iglesia clavada como tachuela en el cerro y la plaza de piedra. Estacioné junto al panteón. El cielo era un azul tímido. Bajé con la cámara y el pulso en la garganta. Una señora con rebozo tenía una mesa con café de olla y pan ranchero. ¿Se le subió el hombre?, preguntó, como quien comenta el clima. La palabra se me atoró. Sin cara, me ayudó, sin drama. A mí me pidió agua una vez. Mi difunto se me había ido y yo lloraba. Me cambió 2 lágrimas por silencio. ¿Lo hizo tocar 3 veces? Asentí. El café supo a perdón. ¿Y la camioneta blanca? Siguió. Esos no suben si uno no los mira. No la miró, ¿verdad? Negué. Me temblaban los hombros. Vos ya llegó, dijo. Déjele su moneda. Señaló el muro del panteón. En una hornacina negra por el hollín de 1000 veladoras había un espuelín de plata medio corroído y una foto sepia de estudio, un charro orgulloso, traje impecable y la cara borrada por la luz. Arriba, con letra de escuela antigua, G. Hernández, 1910-1932. La inicial se me clavó como piedrita. Saqué una moneda vieja de 5 pesos y la dejé ahí. El vidrio sudaba por dentro. ¿Usted lo conoció?, pregunté. Yo no, rió. Pero mi abuela sí. Era bueno para llevar recados. Te llevo y te traigo, decía. Un día lo contrataron para cruzar algo que no debía.
Lo quisieron espantar metiéndosele por el lado en la subida. No frenó. Llegó. Al otro día, ya no tenía cara en las fotos. Y cuando a uno se le borra la cara, empieza a aparecer en los caminos donde lo necesiten. El sol empujó por fin. Hice las fotos que había soñado. En cada encuadre, una esquina quedaba rara, como si alguien sin rasgos estuviera ahí. Antes de bajar, pasé otra vez por la hornacina, la espuela parecía más limpia. La moneda ya no estaba. En su lugar, un botón negro de traje charro reposaba como ojo sin párpado. La bajada fue de día, y el día hace su trabajo de explicación. Era piedra, era polvo, era calor. Y sin embargo, cuando llegué al puente seco, sentí ganas de agradecer. Me orillé, toqué el claxon 3 veces mirando al cerro. El eco volvió profundo. No esperé respuesta. Me bastó con el orden mínimo que se puso en el asiento del copiloto, como cuando uno coloca un vaso justo en su círculo húmedo y el mantel, agradecido, deja de latir. La carretera de regreso a Matehuala se abrió sobria. Miré el retrovisor con la conciencia de quien ya aprendió, lo bajé un poco y usé la vista para lo que la vista sirve. A medio camino, donde la primera cruz pide saludo, toqué otra vez. No por miedo. Por educación. El desierto, supe esa mañana, también tiene oficios: borrar prisa, guardar encargos y devolver, a veces, un nombre. No cuento esto para espantar a nadie que vaya a Real de 14. Al contrario, ese pueblo necesita que uno llegue con respeto. Si van de madrugada y ven a un charro de zarape rayado que no hace señas, no le exijan cara, denle asiento sin mirarlo de frente, toquen donde toque, no se dejen provocar por una camioneta sin placas. Y si el túnel les pide que dejen al motor rezar, déjenlo. Hay viajes que se completan con la vista al frente y la memoria quieta, y hay otros que exigen recordar cosas que tal vez no son de uno, pero igual salvan. Yo, por mi parte, cada vez que el desierto me borra un poco, bajo el retrovisor y me digo el nombre en voz baja, para no olvidarme por los bordes. Y, sin ver, sé que en algún lugar a un costado del camino, un sombrero negro con cinta de plata asiente con cortesía de oficio cumplido, y una espuela canta apenas, feliz de sonar de nuevo en par. A esa hora, la ciudad parece pedir perdón por todo lo dicho en el día. Era domingo para lunes y yo venía de un turno extra, no alcanzaba para taxi y tampoco quería despertar a nadie, así que bajé al camellón de observatorio y esperé el último autobús hacia Toluca. La noche olía a aceite y a tortillas que alguien olvidó apagar. El parabrisas decía México, Toluca con letras de vinil gastado. La unidad tenía orillas cromadas de foto vieja y 2 faros a destiempo. Subí. El chofer, alto, chamarra azul sin logo, me miró como se mira un mapa. No habló, señaló la caja del precio escrito con marcador. Pagué en monedas. El boleto troquelado traía una campanita impresa y la fecha corrida por humedad. Tocó la campana de un cordel sobre su cabeza y el autobús respiró. No sonó a diésel moderno, sino a máquina vieja. Me senté a la mitad, lado izquierdo. Éramos pocos, una señora de rebozo con una caja que decía churros, un chavo con mochila dormido, 2 hombres de traje iguales. Y atrás, alguien con capucha. El camión arrancó. Por la ventanilla, la ciudad se deshacía en naranja y blanco. Lo primero raro, donde debía doblar al segundo piso, el chofer tomó la lateral vieja. El chavo se despertó de golpe. ¿No va por arriba?, preguntó. El chofer no respondió. En el techo, una calcomanía decía, no saludar al conductor. Otra, escrita a mano, no jale el cordón. El camión hace sus paradas. La radio juntó estaciones y lanzó una canción vieja.
Al entrar a la autopista, ya no había más coches. La marquesa se abrió como boca. Fue ahí cuando lo noté, en las ventanillas, no se reflejaba nuestro interior, sino otro. En mi lugar, un señor con bigote, donde iba la señora, una adolescente con playera del Atlante, atrás, 3 soldados. El reflejo siguió el mundo sin mí. No los vea, dijo la señora de rebozo, sin mirarme. Nomás están llegando tarde. A la altura de la venta, la neblina nos recibió como lana vieja. Un trajeado se levantó a jalar el cordón. No lo haga, dijo el chofer, sin voltear. No hay quien suba. Solo hay quienes bajan. El camión se detuvo en la orilla del bosque, junto a un poste con esquelas deslavadas. La puerta se abrió con un suspiro. Bajan los llamados, anunció el chofer. Pensé que nadie se iba a levantar. Pero el chavo de la mochila se paró como sonámbulo. Caminó a la puerta. Yo iba a detenerlo. No le hable, me dijo la señora. Si le mete su voz, se lo lleva con usted. El chavo bajó. Entre los pinos se encendieron 3 velas. Una figura de suéter rojo lo tomó del brazo. No vi su cara. La puerta cerró sola. ¿Vamos a seguir parando?, preguntó el otro trajeado. Hasta que nos quedemos como debemos ir, dijo el chofer. El gemelo se desvaneció de su asiento. No caminó, dejó de ocupar lugar. Su maletín cayó sin ruido. Empecé a contar con la lengua para no temblar. Pasamos el letrero de bienvenidos a la Marquesa. El camión hizo otra parada en un claro. Afuera, un señor con sombrero saludó con 2 dedos. La señora de rebozo se levantó con su caja. ¿Sus churros?, alcancé a preguntar. Ya se los comieron, dijo. No más que no aquí. Bajó. 2 niños la esperaban. Éramos el chofer, un trajeado, el de capucha y yo. El de capucha no se había movido, ni hacía ruido al respirar. Yo pago la diferencia si me baja en Ocoyoacac, dije. Ocoyoacac no está hoy, dijo el chofer. Hoy está San Miguel Viejo. ¿Dónde? Usted lo va a ver, dijo, y tocó la campana. El sonido me vibró en el pecho. La carretera se estrechó sin que cambiara. A la derecha, arcos de piedra. A la izquierda, sombras que no eran árboles. El letrero de próxima salida estaba cubierto de musgo. Un caserío apareció con techos de lámina y 2 torres chatas de iglesia. La puerta se abrió sola y el autobús se detuvo en una plaza con bancas de hierro y un kiosco. El chofer apagó el motor, pero el silencio siguió sonando. San Miguel Viejo, anunció. Bajan los invitados. Suben los que no han llegado. El trajeado que quedaba se paró. Antes de bajar, me miró como quien pide disculpas. Afuera, una fila con veladoras esperaba en el portal de la iglesia sin cruz. Nadie lloraba. Entonces una señora dijo mi nombre desde la puerta. No gritó. Lo dijo como desde la cocina. La voz era de mi madre. Me levanté por reflejo. No le conteste, pidió el chofer. Si contesta, hace cita. Y si hace cita, yo no puedo ayudarle. ¿Qué es esto?, pregunté. Ruta nocturna, dijo. Hay quienes no llegaron. Y hay quienes siguen llamando. El camión hace sus paradas. Yo no más manejo. ¿Desde cuándo? Desde que un autobús se fue por la curva y no alcanzó a tocar la campana, dijo. No lo mire. Miré. En el espejo del conductor, su rostro era un vidrio ahumado. Detrás, luces que parpadeaban. Bajé la vista.
Tenía las manos frías como monedas. De al fondo subió el de capucha. Caminó lento, arrastrando botas. La capucha cayó. Tenía la cara borrosa, sin rasgos, apenas una hendidura por boca. Aún así, su voz llegó clara, como por altavoz. ¿Puedo?, preguntó. El chofer asintió. Bajó. La gente del portal hizo espacio, mirando al piso. La puerta se cerró con ternura. El motor encendió solo. Usted no baja, dijo el chofer. Su nombre lo dijeron con cariño. Esos no son para hoy. ¿Y si hubiera contestado? Se hubiera tenido que bajar con esa voz. A veces es al panteón. A veces al comedor donde ya no está esa mesa. Yo no puedo meter el camión donde no cabe. ¿Y quién sí? Los que van de regreso. Empujé la frente contra el vidrio para convencerme de que no soñaba. En la plaza había anuncios clavados con tachuelas: se buscan padrinos de vela, misa de aniversario. Un perro se acurrucó bajo la banca y, al levantar la cabeza, meneó la cola como si reconociera a alguien dentro del camión. Nadie le chistó. Del campanario sin campanas cayó polvo como si alguien las hubiera tocado. Aquí siempre huele a copal, murmuró el chofer, sin tono. Y nunca hay humo. Una señora con trenzas pasó lista leyendo nombres de una hoja. Cada nombre era una piedrita cayendo en agua, hacía ondas invisibles en nosotros. Sentí el mío golpearme el estómago, como si lo hubieran lanzado desde una puerta conocida. La lengua se me fue para atrás sola. El chofer, sin mirarme, jaló apenas el cordón. El sonido me ancló al asiento como un cinturón de aire. No haga fuerza con el recuerdo, añadió. Si lastima, es señal de que no es para ahora. Salimos del pueblo que no tiene mapa. La neblina se hizo menos. Empezaron a aparecer tráileres. El tiempo volvió a su carril. ¿A qué hora vamos a llegar?, dije. A la hora de usted, respondió. Yo llego cuando termino el turno. ¿Cómo lo llamo? No me llame, dijo. Pídale a su asiento que no lo deje dormir. Si se duerme, alguien más se sienta. Abrí el boleto para distraerme. La tinta de la fecha se había corrido, 18/09/ y nada. Como si la hora la tuviera que llenar yo. Pasamos una caseta. El cobrador bostezó. Nos dio cambio en monedas nuevas. En el vidrio, una estampita de la Virgen con un camión. Por un momento, la estampita se reflejó donde debía estar mi cara, y la mía no volvió hasta que crucé los dedos en el bolsillo. ¿Y si me quiero bajar en Lerma? Lerma está despierta. Pero no se baje en puentes. En los puentes, si se baja, se suben. Las luces del valle aparecieron. Pensé que ahí acababa lo raro. No. El autobús giró en una glorieta y entró a una terminal que ya no existe. Lo supe por los colores: paredes verdes con líneas blancas, logotipos de líneas quebradas, letras pintadas a mano, Expreso Metepec, Servicio del Valle. Un reloj marcaba 2:13 una y otra vez. Bancas de madera con nombres rayados. En la ventanilla, un señor dormido. Terminal, dijo el chofer. Última parada. Se regresa en punto, si hay quien se regrese. ¿Yo me puedo bajar? Usted está despierto. Y la voz que lo llamó no era de aquí. Bájese. No tire el boleto. Si lo tira, alguien lo recupera. Bajé con piernas de algodón. El frío olía a harina y diésel. Una mujer de limpieza tarareaba una que cantaba mi madre. Le enseñé el boleto al boletero. Despertó como quien regresa de otro idioma.
Vio el papel y me vio a mí como se mira un retrato antiguo. ¿Dónde lo agarró?, preguntó. Observatorio. Esa corrida se canceló en 2001, dijo, señalando un calendario viejo que coincidía con la fecha del boleto. Desde entonces hay noches con ruta. ¿Puedo tomar otra cosa? Espérese a que amanezca, sugirió. En la terminal fantasma, una cafetería cerrada dejaba ver, tras el vidrio, tazas con borde dorado alineadas como soldados. En el pizarrón, con tiza blanca, alguien había escrito menú del día, tortas de milanesa, café de olla, refrescos de botella. El dibujo de la torta tenía aguacate brillante, pero no había nadie para partirlo. Una paloma durmió sobre el letrero de salida, cabeza metida en el ala. Un niño cruzó corriendo detrás de una columna y cuando asomé, ya no estaba. ¿Cuánto tiempo llevan aquí?, le pregunté al boletero, por terca curiosidad. Lo que dura una madrugada, dijo. A veces es una hora, a veces son años. Si uno no mira el reloj, ni se nota. Miré mis manos. Tenían una marca gris donde el boleto las había tocado. La froté y no se quitó. No era suciedad, era como tinta de sello, pero por dentro. Me la llevé a los labios, supo a metal y a copal. Me reí de mí mismo por lamerme la palma, y ese gesto normal devolvió el sonido de unos taxistas peleándose por pasaje, ya afuera, ya del lado del día. Me senté. El chofer no bajó. Desde afuera, a través del parabrisas, era una sombra con manos grandes. Donde debía ir su cara, la terminal se reflejaba como vidrio perpetuo. Pensé en agradecerle, pero le agradecí al asiento, tocando el respaldo. Pareció entender. A las 6:10 la terminal vieja cedió a la nueva. Las paredes se volvieron otras, el letrero de servicio del valle desapareció. Donde había reloj, apareció una pantalla azul. La mujer del trapeador ya no estaba. El boleto se volvió papel térmico sin tinta. Solo quedó, en la esquina, el troquel, una campanita. Salí con el primer sol. En una taquilla moderna, compré un regreso por la tarde. Guardé, por costumbre, el papel viejo detrás de mi credencial. A veces, cuando mi cartera se queda sola, suena como campana chiquita. Una semana después reconocí el autobús en la México-Toluca, letras de vinil arrugadas y faros a destiempo. No me subí. No porque no crea en llegar a tiempo a quien no llegó, sino porque ya entendí que uno no debe decir que sí a todas las voces. Si les toca, suban con respeto. No saluden al conductor, no jalen el cordón, no contesten si les llaman desde afuera como desde la cocina. Y si el camión se detiene en un pueblo que no sale en el mapa, no pregunten por qué, bajan los llamados, suben los que no han llegado. Cuando lleguen, si llegan, no tiren el boleto troquelado. Guárdenlo detrás de una foto. Si suena la campanita en la cartera cuando nadie la toca, no es que se esté quebrando el plástico, es la madrugada haciendo su ruta. No todo lo que se pierde se queda perdido. A veces, a las 2:13, un autobús con faros desparejos va pasando por ustedes, buscando a quien le falte un tramo para, por fin, apagar el motor.